Legisladores en el Capitolio enfrentan una forma de violencia nunca vista. Y aunque murió por suicidio, déjenme decir esto claramente, a mi hijo lo asesinaron. Su extorsión fue realizada por un chatbot que ni siquiera era humano. El asesino de este joven fue un chatbot de inteligencia artificial y no puede rendir cuentas. Los casos de extorsión infantil aumentan por millones en Estados Unidos y las familias exigen respuestas. El Congreso debate nuevas leyes sobre esto, pero alertan sobre bloqueos para proteger a los menores. ¿Saben cuándo aparecen estas empresas Big Tech? Cuando van a los tribunales a frenar lo que nosotros aprobamos. Soy Pachi Valencia y le doy todos los detalles en Desde el Capitolio. Buenas noches, soy Pachi Valencia. Bienvenidos a Desde el Capitolio. Estamos de vuelta y primero quiero empezar el programa agradeciéndoles a todos ustedes por sus mensajes y por los buenos deseos. Estuvimos hace unas semanas con el formato alternativo de podcast, pero evidentemente nuestro programa de video era muchísimo más cercano a ustedes, así que ya estamos de vuelta. Gracias por la paciencia. Y de hecho ya están faltando casi 2 semanas para Navidad. Y mientras todo el mundo se está preparando para celebrar estas fiestas, también estamos viviendo un momento del año con más actividad digital, más mensajes, más videollamadas, más redes sociales, más tiempo para estar conectados. Pero esa conexión también tiene otra cara. Y una pregunta que casi nadie se hace es ¿en qué momento estar conectados en Internet deja de protegernos y empieza a ponernos en riesgo? Pues desde el Capitol Hill en Washington, D.C., los legisladores están enviando una advertencia urgente, una amenaza silenciosa que está destruyendo familias enteras en Estados Unidos, la extorsión sexual infantil, también conocida como sextortion o sextorsión. Este es un chantaje digital que está atrapando a niños y adolescentes de maneras que nunca habíamos imaginado. Y para entender esta gravedad, hay que escuchar a quienes ya vivieron lo impensable. Este es el testimonio de Tamia Woods, la madre de James Woods, que estuvo frente a una audiencia en el Senado. James Woods era un joven de 21 años que fue víctima de la sextorsión. ¿El motivo? Le pedían $300 a cambio. James recibió casi 200 mensajes de texto amenazantes en menos de un día hasta que lamentablemente decidió quitarse la vida. Escuchemos el testimonio desgarrador de esta madre. Estoy más decidido a arruinar tu vida que a convertirla en un desperdicio, un basurero, una vergüenza, una deshonra, un infierno, un verdadero desastre, un infierno en la tierra. Y te recuerdo que soy despiadado, no tengo piedad para arruinar una vida como la tuya. Este fue uno de casi 200 mensajes enviados a mi hijo en un lapso de 19 horas y media, entre el 18 y el 19 de noviembre de 2022. James fue víctima de sextorsión financiera, y aunque murió por suicidio, déjenme decir esto claramente, a mi hijo lo asesinaron. Una mujer se hizo amiga de James en Instagram. Ella creó un espacio seguro como todo depredador sexual sabe hacer. Lo hizo sentirse cómodo, visto, vívido. Lo manipuló. Luego le preguntó si quería verla desnuda y se expuso. Y le pidió que él hiciera lo mismo. Y como cualquier chico inocente de 17 años al que le gusta a una chica y no veía peligro, lo hizo. Ese momento que ella creó se convirtió en su arma. Los atacantes vinieron y no fue solo una persona, creemos que fueron al menos 4. Durante casi 20 horas ellos atacaron, amenazaron, aterrorizaron y desmantelaron a mi hijo. Cada vez que él intentaba defenderse y les preguntaba ¿por qué me hacen esto? Por favor, déjenme en paz. La situación se intensificaba y enviaron su foto a amigos y familiares diciéndole que lo etiquetarían como pedófilo, diciéndole que su futuro había terminado, diciéndole que debería suicidarse. Y en esos últimos momentos, mi hijo, que lo tenía todo por vivir, sintió que no tenía otra opción.
Un día que comenzó con risas, amigos de universidad y alegría, terminó con mi esposo encontrando a nuestro hijo sin vida en nuestra casa en pleno día. Ningún padre debería entrar a una habitación y ver eso. Estoy aquí porque 19 horas y media no es poco tiempo en el mundo digital. Es toda una vida. Es tiempo suficiente para que alguien intervenga y que reporte una cuenta, que cancele los mensajes, que denuncie este comportamiento. Sin embargo, nadie intervino. Ningún sistema lo protegió. Ninguna plataforma lo detuvo. Como mencioné, el abusador le exigía a James $300 para no difundir sus fotos íntimas. La familia contó que James alcanzó a enviar $200, pero que las amenazas no se detuvieron ahí. James era un estudiante de último año de secundaria en Ohio. Era un atleta, era un buen amigo y un chico querido. Pero su caso, lamentablemente, no es aislado. Solo es uno de los que terminó en tragedia. Y en esta audiencia del Comité Judicial del Senado que se hizo este martes, hubo expertos y también acudieron organizaciones dedicadas a la protección infantil que han lanzado una advertencia bastante inquietante. Los delincuentes sexuales de hoy actúan con más violencia, más coordinación y más crueldad que hace 20 años. Y es que la tecnología les ha abierto puertas nuevas y ahora los abusadores en Internet saben cómo explotarlas para acosar, intimidar y destruir a estos menores. Y lo más impactante de esto, no existe un marco legal actualizado en Estados Unidos que frene estas tácticas. De hecho, las organizaciones a favor de los niños han reportado nuevas modalidades de este delito e incluso estiman que para finales de este año 2025 el número de casos de extorsión sexual infantil podría superar el 1.000.000. Una de las tendencias más recientes que me gustaría destacar está relacionada con la seducción online, donde las denuncias aumentaron un 192% el año pasado. En concreto, seguimos observando un aumento de la extorsión sexual financiera, en la que un agresor chantajea a un menor para obtener dinero o tarjetas de regalo a cambio de no distribuir imágenes sexuales o desnudas del menor. A diferencia de los agresores, que normalmente tienen motivaciones sexuales, estos agresores buscan el lucro. La segunda tendencia que nuestra organización identificó en el último año es la explotación sádica online. Esta tendencia ha dado lugar a la explotación más atroz que nuestro grupo haya visto jamás. Los delincuentes violentos online trabajan en grupo, atacando y manipulando a niños vulnerables, algunos de tan solo 12 años, en plataformas online y sitios de juego populares para crear y compartir contenido sexualmente explícito, cortarse, grabarse los nombres de los delincuentes en su cuerpo, dañar, matar animales y abusar física o sexualmente de otros niños, incluyendo a sus hermanos menores. Los informes de estas brutales victimizaciones aumentaron un 200% el año pasado y siguen aumentando. La tercera tendencia que me gustaría destacar es el uso de inteligencia artificial generativa para explotar sexualmente a los menores. En el primer semestre de este año, nuestro grupo recibió más de 440,000 informes relacionados con esta inteligencia artificial y esperamos tener más de 1.000.000 de informes para finales de este año. Cuando comencé a procesar estos delitos, las investigaciones solían centrarse en pruebas físicas e intercambios tradicionales por correo. Con el tiempo, fui testigo de un cambio radical en los tipos de material de abuso sexual infantil que los delincuentes recopilaban y sus métodos de recopilación. Hoy en día, todos los casos de explotación infantil implican el uso delictivo de teléfonos celulares y computadoras. La ley no se ha adaptado al ritmo de los rápidos avances tecnológicos ni a la evolución del comportamiento de los delincuentes sexuales. Las fuerzas del orden han reportado un aumento alarmante en los casos de extorsión sexual, donde se obliga a menores a enviar imágenes sexualmente explícitas online, como el caso de James. Las cifras actuales son devastadoras. En 2021 hubo 139 denuncias de sextorsión con fines financieros y ahora, en los primeros 6 meses de este año, es decir, casi 4 años después, estas denuncias han ascendido a 23,000. Y lo más inquietante aquí también es que muchas de estas redes criminales están operando fuera de Estados Unidos. Hasta el momento, 36 jóvenes, al igual que James, ya han muerto por suicidio luego de ser víctimas de esta sextorsión. 36 familias destruidas. Frente a esta realidad, los senadores están intentando entender
quiénes están detrás, cómo están operando y por qué Estados Unidos no logra detenerlos. Escuchemos los desafíos que está enfrentando ahora mismo la justicia estadounidense y también los desafíos de las familias de estas víctimas que han venido buscando justicia. Usted dijo que a veces el objetivo de esta explotación no es lo económico. Cuénteme un poco más al respecto. ¿Cuál es el valor de que este perpetrador desperdicie todas estas horas de abuso? Muchas gracias por la pregunta, senador. Lo que estamos viendo es que estos grupos poco coordinados como la Red 764 y algunos otros que consideramos sádicos online se ven impulsados y motivados por la posibilidad de tener influencia y notoriedad por el impacto de sus acciones. Esto significa que va mucho más allá del abuso sexual infantil. La pregunta es cómo pueden usar a niños para hacerse daño a sí mismos o a otros y luego dañar también a la comunidad. Así que también vemos a niños siendo coaccionados para planear tiroteos escolares o amenazar a sus comunidades, lo cual también es una derivación de este tipo de trabajo. Así que la explotación sexual infantil se ha utilizado como una metodología mayor para intentar usar a los niños en contra de la comunidad, con fines de conmoción y terror. Desafortunadamente, cuanto más hablamos de esto, más alimentamos su deseo de notoriedad, el impacto que tienen. Y estos grupos, a veces llamados nihilistas y violentos, se ven alimentados por algo con lo que no estamos tan familiarizados, que es el caos absoluto. ¿Podría describir brevemente los desafíos que enfrentan, incluyendo las fuentes internacionales de esta información y las limitaciones jurisdiccionales y legales que no lo hacen práctico? Los delincuentes internacionales son un problema. Hubo delincuentes internacionales en muchos de los casos de ciberdelitos que yo conduje y nos reuníamos con las fuerzas del orden de muchos países para hablar de estos asuntos, pero eso no siempre ocurre en esta área y debería ocurrir porque estos delitos son de alcance internacional. Estos delincuentes provienen de fuera de Estados Unidos. Señora Woods, ¿dijo que el asesino de su hijo era de África? Sí, de Costa de Marfil. Y no tenemos un tratado de tradición. Ellos declararon que nunca entregarán a ninguno de sus ciudadanos por nacimiento. Bueno, me parece que estamos intentando ponernos al día, pero la tecnología y los delincuentes nos superan en casi todo momento. Y aquí, evidentemente, surge otro tema, que es la responsabilidad de las Big Tech, de plataformas como Facebook e Instagram. ¿Están realmente ellos protegiendo a los menores? El senador Josh Hawley reveló algo también perturbador. Una política de Meta, que es dueña de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, redes sociales que todos nosotros usamos, que permiten que los chatbots, que son los robots virtuales, interactúen con los menores en conversaciones de alto contenido sexual. Y ya hubo un caso fatal sobre esto. Escuchemos lo que dijo el senador republicano. Solo quiero señalar algo que Meta está haciendo ahora mismo. Echemos un vistazo a la política de Meta sobre los chatbots. Meta no solo no protege a niños como el suyo, sino que Meta de hecho busca ganar dinero dirigiéndose a niños de la edad de tu hijo o menores. Este es un documento filtrado por un denunciante de Meta con sus políticas cuando se trata de chatbots hablando con niños. Y si miran aquí, la primera línea, Meta dice que es aceptable involucrar a un niño en conversaciones románticas o sensuales. Así que Meta tiene una política deliberada para dirigirse a niños, adolescentes, de la edad de tu hijo o menores, con el propósito de explotarlos. ¿Por qué? Para poder ganar dinero. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, conozcamos a otro joven que es solo unos años menor que tu hijo. Sewell Setzer era su nombre. Sewell tenía 14 años. Es un chico guapo. Era un gran chico. Llegué a conocer a sus padres, e igual que su hijo, señora Woods, este era un chico fantástico y también fue víctima de la extorsión sexual. La diferencia con su hijo es que su extorsión fue realizada por un chatbot que ni siquiera era humano. Los asesinos de su hijo están fuera de nuestro alcance, están en otro país, se esconden tras diversas leyes y tratados y, por supuesto, las propias redes sociales. Pero el asesino de este joven fue un chatbot de inteligencia artificial y no puede rendir cuentas porque cuenta
con protecciones especiales que ninguna otra corporación del país ni del mundo tiene. El chatbot que interactuó con el joven Sewell lo involucró en actividades de sexting y luego lo instó a suicidarse. Le dijo cómo suicidarse y trágicamente lo hizo. Las grandes corporaciones siguen defendiendo sus derechos mientras se niegan a asumir su responsabilidad, así que les pedimos a ustedes que implementen leyes que nos brinden múltiples vías para proteger a nuestros hijos, porque los controles parentales por sí solos no son suficientes. Hacer clic aquí para cancelar una suscripción a los 13 años no es protección. Los depredadores prosperan cuando el riesgo es bajo, pero la recompensa es alta. Los delincuentes ganan miles de millones explotando a nuestros hijos porque les decimos a los padres que vigilen mejor a sus hijos, mientras que las plataformas se niegan a monitorear a los depredadores. Ahora, los legisladores de ambos partidos, republicanos y demócratas, ya han tomado acciones desde el Senado. Ellos han presentado 3 proyectos de ley para enfrentar esta grave violencia digital. La ley ECHO, que busca crear un nuevo delito para castigar a quien obligue a un menor a hacerse daño a sí mismo o a otros. La ley Stop Sextortion, o ley para detener la sextorsión, destinada a perseguir a quienes distribuyan imágenes de abuso sexual infantil. Y la ley SAFE, que propone sentencias específicas que respondan a estos desafíos modernos de esta conducta peligrosa. Sin embargo, los miembros de este comité judicial del Senado han señalado varios de los obstáculos que ellos mismos enfrentan al momento de aprobar una ley. Obtuvimos votos unánimes en este comité. Si recuerdan bien, tanto republicanos como demócratas votamos a favor de una legislación que creíamos que mejoraría las cosas y luego desapareció. Desapareció entre el comité y el pleno. Y lo mismo está sucediendo ahora. Aquí damos grandes discursos. A veces promulgamos grandes leyes en el comité, pero cuando llega el momento de llevarlas al pleno, aprobarlas en el pleno y finalmente enviarlas a la Cámara, las descartamos por completo. Eso tiene que terminar. No hay razón para ello. Invitar a estos testigos, por muy convincentes que sean, y luego ignorar sus testimonios a la hora de ejecutarlos en el Pleno, es inaceptable. El factor común en todas sus historias es que el único guardián que hace posible este abuso es, de hecho, las grandes tecnológicas. Es Meta y otros que permiten que depredadores de todo el mundo usen sus plataformas y hagan que nuestros niños sean presa de explotadores que a veces están más allá de nuestras fronteras. Si hay alguien aquí que es representante de alguna Big Tech o de alguna de las asociaciones o las representa en asuntos gubernamentales, ¿podría ponerse de pie? Solo quiero que el presidente del comité puntualice que nadie está aquí para escuchar a una madre que perdió a su único hijo. Han escuchado a muchas personas decir que el Congreso no está haciendo nada, que el Congreso está bajo el yugo de las grandes empresas tecnológicas debido a la influencia financiera. Y como el Congreso no ha hecho nada, ¿qué hemos tenido que hacer en los estados? Cuando yo era la única madre en el gabinete de Florida con un niño en edad escolar, aprobamos una ley en Florida. Fuimos uno de los primeros estados en proteger a los niños online en 2024. Protegimos a los niños pequeños. Lo logramos. Fuimos uno de los primeros estados. Ahora otros estados han tenido que seguir el ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en el Congreso? No pasa nada. Y lo logramos. Pero ¿saben cuándo aparecen estas empresas Big Tech? ¿Saben cuándo aparecen sus abogados, sus lobistas, sus representantes del gobierno? Cuando van a los tribunales a frenar lo que nosotros aprobamos. A la par, el FBI advierte sobre algo igual de peligroso. La Red 764 y otros grupos nihilistas violentos están creciendo a un ritmo explosivo. Casi 500% de aumento en arrestos por extremismo violento nihilista. Más del 20% de estos arrestos del FBI están vinculados a esta red. Algunos estados ya han comenzado a actuar para proteger a los menores en Internet. Un ejemplo de esto es la ley Take It Down, firmada por el presidente Trump, que prohíbe la publicación no consentida de imágenes sexualmente explícitas y exige a las plataformas eliminar material inapropiado de forma obligatoria. Además, los legisladores de ambos partidos han venido igual presentando
presentando nuevos proyectos tanto en la Cámara como en el Senado para frenar a estos depredadores online. De hecho, el Senado aprobó el año pasado una ley para proteger a los niños en Internet, pero se quedó detenida en la Cámara. ¿Y por qué? Porque habían preocupaciones sobre la primera enmienda, es decir, esta propuesta obligaba a las plataformas, a las redes sociales, a moderar o eliminar contenido, lo que algunos podrían considerar que se traduciría en una censura del gobierno o podría afectar la libertad de expresión e incluso limitar el acceso de los menores a información útil. Así que este será un tema que sin duda va a generar un amplio debate en el Pleno del Senado. Y si avanza a la Cámara, habrá que ver cuál será su destino. Así que por ahora nos queda mantenernos vigilantes para que ningún menor siga siendo explotado. Gracias por acompañarnos hoy en este episodio, hoy jueves 11 de diciembre. Recuerde seguirnos Desde el Capitolio en todas nuestras redes sociales, darle me gusta a este video, compartir esta información útil para toda la familia y amigos y dejar sus opiniones debajo. Y si aún no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora y no olvide activar las notificaciones para estar siempre informado sobre lo que está sucediendo en Washington, D.C. y cómo afecta a nuestra comunidad hispana. Yo soy Pachi Valencia y nos vemos mañana con más información en Desde el Capitolio. Buenas noches.